Tengo acá el documento emitido por Naciones Unidas. Dice que a Pedro Castillo será vulnerado el debido proceso, será vulnerado sus derechos políticos y una detención arbitraria. ¿Dónde dice eso? A ver, pero... Vacaron a Pedro Castillo y lo detuvieron. Pedro Castillo que provocaron... de Estado. No, eso es lo que pasó. No, en Pedro Castillo dio un discurso donde, ¿en el que dijo, ¿qué cosa dijo? Donde dijo que iba a instalar el sistema de justicia y donde dijo que iba a cerrar el Congreso, pero lo dijo a título personal. ¿Qué fue Golpe de entonces? Estado hubiera sido que eso se llegue a concretar, a Porque ejecutar. no, nadie le hizo caso. Justamente ahí vamos. Por eso ahí Castillo es un preso político. Pero acá no dice que es que habla de derechos políticos. Ya fue, doctor. Pero está diciendo con su interpretación. ¿Qué interpretación? Es que el Congreso le violó los derechos. Exacto. Que el juez Checli le violó los derechos. Que el juez San Martín y su sala le violaron los derechos. Así es. Eso no lo digo yo, eso lo dice el sistema. Pero acá no dice eso. El sistema universal de derechos humanos, sí lo dice. Y es más, Fernando, tiene una cosa. Por eso ningún juez les da la razón a usted. No. ¿Usted cree que estamos en una dictadura? Yo pienso que una dictadura cívico-militar. Solamente Si usted, voy a repetir esta partecita nada más. Doctor, si usted me lee la parte en la que dice que hay dictadura en el Perú, yo le pongo la alita y el pollo a la brasa. Papelón lo del abogado de Castillo, Walter Ayala, quien sigue insistiendo en que el chotano es un preso político, jactándose ahora de tener una carta de la ONU que apoya, según él, su lucha. Esto solo hizo que el periodista lo dejara en ridículo, tirando su cartita a la basura. A ver, ¿qué fue de la nulidad? ¿Qué fue del tema de llevarlo a Comisión Interamericana, el caso de Pedro Castillo? Fernando, mire, tengo acá el documento emitido por Naciones Unidas. El Sistema Universal de Derechos Humanos se ha pronunciado. ¿Qué es lo que dice el Sistema Universal? Por medio de su Comité de Derechos Humanos. Dice que a Pedro Castillo será vulnerado el debido proceso, será vulnerado sus derechos políticos y una detención arbitraria. ¿Dónde dice eso? A ver, cuénteme. ¿En qué parte? Esto lo dice en el fundamento 30 y... Ajá, ahí está. En el 36. A ver, léalo, por favor. Ya. Habla sobre dice, ¿no? El comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del día 7 de diciembre del año 2022. ¿Qué pasó el 7 de diciembre de 2022? Un golpe de Estado en el Perú. Vacaron a Pedro Castillo y lo detuvieron. Pedro Castillo que provocaron... un golpe de Estado. No, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Pero siga, a ver. Ya, que provocaron el relevo en la presidencia de la República, con el consiguiente clima de polarización que vive el país, que son el reflejo de manifestaciones a las que se ha aludido en anteriores apartados. En concreto, el comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se haya respetado los derechos derivados del pacto artículo 2, donde dice, ¿no?, de que todo Estado se compromete a cumplir y garantizar los derechos humanos de todo ser humano. El 9, que habla sobre la libertad, y se habla sobre la que está prohibida las detenciones arbitrarias. El 14, se habla de debido proceso, igualdad, garantía, presunción de inocencia, derecho al contradictorio. Y el 25, que son los derechos políticos que Pedro Castillo ha sido víctima, ¿no? Ahora, el 37, para terminar. No, pero terminamos con el 36. No, para terminar, porque... Después vamos con el 37, calma. Porque dice acá, el Estado parte debe, eso es lo más importante. Calma. Que no pande el cúnico, dice el Chapulín. Ya, está bien. ¿Ok? ¿En qué parte del 36 dice que le han violado algo a Pedro Castillo? Justamente en el 37, donde digo el Estado parte debe, 37. Ahí está. No, pero en el 36, quedamos que en el 36 no dice nada. Sí, habla de los acontecimientos del día 7 de diciembre. El comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 que provocaron el relevo en la presidencia de la República. ¿Qué acontecimientos provocaron el relevo en la presidencia de la República? El golpe de Estado del señor Pedro Castillo y la sucesión constitucional tras su vacancia. Eso es lo que sucedió el 7. ¿Estamos de acuerdo o no? No, no estamos de acuerdo. Lo que pasa es ¿Qué pasó el 7 de diciembre? A ver, partimos de ese punto. Claro, el 7 de diciembre dieron un golpe de Estado a Pedro Castillo porque lo vacaron sin un debido procedimiento. Un poquito más atrás, jalemos la pita hasta las 11:50. Pedro Castillo dio un discurso donde... ¿En el que dijo qué cosa dijo? Donde dijo que iba a cerrar el sistema de justicia y donde dijo que iba a cerrar el Congreso, pero lo dijo a título personal. Eso puede encajar en una infracción a la Constitución. Yo digo que esté bien ni que esté mal. Yo no vengo a defender a Pedro Castillo por eso. Lo que dijo Pedro Castillo el 7 de diciembre, que disolvía el Congreso, cerraba el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional. Claro, el sistema de justicia. Eso no fue un golpe de Estado. No. ¿Qué fue entonces? El golpe de Estado hubiera sido que eso se llegue a concretar, a ejecutar. Porque no, nadie le hizo caso. Justamente ahí vamos. Por eso, ahí vamos. Los militares le dijeron... No hubo conversación previa. No, los militares ni siquiera sabían, ni siquiera los ministros. Llamaron al jefe de la policía para que detenga a Patricia Benavides y le dijeron... Está bien, pero eso ahí está investigación. O sea, ahorita no podemos asegurar que sea para lo que dice. Pero partiendo del... Vamos al documento. Ya, vamos al documento. En el 36 no dice que le han violado nada a Castillo. Sí dice. Dice
que el comité se muestra preocupado por la crisis política y social que está viviendo el Perú desde Ya. los acontecimientos del 7 de diciembre del 2022 que provocaron el relevo en la presidencia de la República. Punto ahí. Así es. Eso, Dice, los acontecimientos, ¿cuáles fueron? El señor Castillo se apareció en Televisión Nacional pero eso es su a dar un mensaje a la es que esa nación es su anunciando que interpretación. cerraba todo. Sí, pero yo hay una cosa. Y por eso lo vacaron. Fernando, te digo una cosa. Para poder leer, digamos, ¿no? Este informe, hay que leerlo de manera concordada con el siguiente, considerando. Pero en el 36 Entonces, no hay nada. Vamos al 37, por favor, doctor. Listo. Pero para no romper la ilusión, voy a repetir la última parte, ¿no? Del Ok, 36, ¿no? repítalo, por Dice, favor. ¿no? El comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se han respetado los derechos derivados del pacto. Estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Donde el Perú ha firmado. Y dice los artículos 2, 9, 14 y 25. Como dije, 2 es que el Estado se compromete a cumplir y hacer garantizar los derechos humanos de las personas. 9, libertad. No detención arbitraria. El 14, igualdad, debido proceso, garantía a la presunción de inocencia y también no contradictorio. Y el 5, 25, derechos políticos. Ajá. Ajá, y ahora dice, el Estado debe Ok, debe. A. Velar que el proceso de vacancia presidencial, ojo, ¿a quién vacaron el día 7 de diciembre? Al golpista Pedro A Castillo. Pedro Castillo. Pues entonces, sí, ahora sí tiene sentido el artículo pero anterior. léalo, pero lea Ya. completo, pues. Velar por el proceso de vacancia presidencial siempre se lleva a cabo con plena conformidad con los principios básicos, debido proceso y juicio justo, y con pleno respeto al artículo 25 del pacto incluso. Derechos políticos. Derechos políticos. Pedro Castillo era un presidente elegido políticamente. Pero termine, Ya. pues. Y si ello fuera necesario mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes. Inclusive acá dice que no hay equilibrio de poderes. No existe ¿En qué parte dice que no hay Dice, equilibrio de poderes? un adecuado Dice, sistema de forma de contrapoderes. que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes Exacto. entre los diversos poderes del Exacto. Estado. ¿En qué parte dice que no hay equilibrio? Ahí lo dice, pues, ¿no? No, ahí no Que dice. garantice, dice, ¿no? Que garantice Incluso, un dice, sistema de pero acá contrapoderes. hay una frasecita, una palabrita chiquitita o una frasecita chiquitita que cambia el sentido de la oración. Incluso si fuera necesario, Claro. si se necesitara, condicional. No dice, ¿Sí? acá está, pero No. respecto al artículo Mira. 25 del pacto, incluso si ello fuera necesario, Sí, pero mira, mediante la nuevamente- correspondiente reforma legislativa, Claro. incluso constitucional, de forma Exacto. que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes Exacto. entre los diversos poderes del Estado. Claro, en otras palabras, lo que está diciendo el Sistema Universal de Derechos Humanos, que en el Perú no existe Estado de Derecho. Pero acá no lo dice. Es que... Eso lo está interpretando usted. No, acá lo dice, ¿por qué? Porque Yo lo voy a leer ahora, ¿le parece o no? Pero vamos a leer primero. No, pero termino de leerla, pues. A ver, claro. Velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo, Ajá. y con pleno respeto al artículo 25 del pacto, incluso si fuese necesario, mediante la correspondiente reforma legislativa, incluso constitucional, de forma que se garantice un adecuado sistema de contrapoderes entre los diversos poderes del Estado. Exacto. ¿En qué parte dice que le violaron algo a Castillo? Acá dice, pues. ¿Qué dice? Mira, lo voy a explicar como para un alumno de primer grado. Ya, pero para de inicial, si quieres, ya, lo de que inicial, dice, pero dígame dónde dice el que le han derecho, violado algo a ya, lo que Castillo. dice el artículo 36 narra que el día 7 de diciembre existieron, digamos, ¿no? una crisis política hasta la actualidad. Dice, A ¿no? consecuencia Y de los dice- hechos del 7 de diciembre, Sí, y dice que eso se han vulnerado los artículos 2, 9, 14 y 25 del pacto. no dice eso. Acá dice. Pues. Le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado. Claro, Le preocupa- no se hayan respetado. No, pero le preocupa. Pero Total. no dice no se han respetado. Acá dice, mira, por la parte final dice, ¿no? Al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se haya respetado los derechos derivados del pacto 2, 9, Derechos 14 y humanos, 25. no detención, debido proceso y derecho político. ¿Qué le violaron a Castillo? El debido proceso y su libertad. ¿Por qué? Porque para vacar a un presidente, para detener un presidente primero, debe haber un proceso de vacancia o de destitución y también debe haber un proceso de antejuicio para su detención. Había proceso de vacancia ese día. Pero ese era tomado de la tercera vacancia, esto fue una cuarta vacancia. No. ¿Cómo que no? ¿En qué momento? Dígame qué documento oficial dice que hay una cuarta vacancia. Pero dígame usted. Yo le digo, es el decreto, es la resolución legislativa que vaca Pedro Castillo. En sus fundamentos dice que el señor Pedro Castillo quiso disolver el Congreso y por eso se le está vacando. ¿En qué momento dice que es la cuarta vacancia? Escuche, es que la tercera vacancia tenía otro fundamento. La tercera vacancia lo que tenía como fundamento era los supuestos hechos de corrupción presentados por la fiscal de la Nación, nada más. En cambio, este nuevo hecho es un nuevo hecho que se da ese mismo día y ese mismo día se vota. Que se votó en el Congreso y se aprobó en el Congreso
Congreso. Claro, pero sin un ese debido mismo- proceso, Fernando. Fernando, yo te digo una cosa, mira, Escúcheme, nos guste o no nos guste, pertenecemos a un sistema Pero, comunitario. escúcheme, usted como abogado defensor dice que no hubo debido proceso. Mira, no lo digo yo, lo escuche, dice el Sistema Universal de Derechos pero Humanos, ¿en qué parte Fernando. lo dice? ¿En qué Fernando, lo parte repito otra dice? vez, mira. Léalo de nuevo, Ya. a ver si lo El terminamos comité, entendiendo. al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículo 2, 9, 14 y 25, debido proceso, detención arbitraria, derechos políticos y Pero que ¿en el qué Estado parte? se encuentra obligado. ¿En qué parte de acá dice, le preocupa que no se hayan respetado los derechos derivados de Pedro Castillo? ¿En Ya, qué parte? eso está en el 36, el Estado parte debe, inclusive le está exigiendo, velar que el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo y con pleno respeto del artículo 25 Pero del está pacto. bien, pero, doctor, pero ¿en qué parte dice en este número 37? Y yo también lo tengo, pues. Ya, acá está. ¿En qué parte dice que no le respetaron el debido proceso y juicio justo a Pedro Castillo? Mira, yo ¿En qué la parte verdad, dice? creo que la audiencia se está dando cuenta, te digo que el 36 dice que a la ONU le preocupa que en el proceso no se haya respetado el artículo 2, 9, 14 y 25, y en el 37 dice que el Estado debe velar por el proceso de vacancia presidencial. ¿A quién se le vacó el día 7 de diciembre? Fue a Pedro Castillo. Pero dice que tiene que velar porque el proceso de vacancia Claro. presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios Debe, básicos dice, debe, del le debido está proceso exigiendo. y juicio justo. Claro, pero anteriormente le está diciendo que le preocupa que eso no se llevó. La ONU le está diciendo en este momento al Le está Estado exigiendo peruano, al Estado peruano, no, y le es está vinculante, diciendo, ¿ah? debes Ojo, y este velar mandato es por vinculante. el debido proceso y juicio justo. Mira, yo tengo una cosa. Constitucionalmente, el debido y proceso vamos se al ha B, cumplido. mira, y vamos al B. Vamos al B. Dice, garantizar que el proceso penal seguido contra don Pedro Castillo, actualmente en prisión provisional, se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho de juicio justo, tal como reconoce el artículo 14 del pacto. ¿Qué habla el artículo 14? Habla de la libertad. Nadie puede ser detenido de manera arbitraria. Pero no lo han detenido de manera arbitraria. ¿Quién Sí, lo ha detuvo? sido una detención arbitraria, Fernando. ¿Quién? Lo de Está en Pedro Castillo. flagrancia. Ese es el tema, eso es lo que le han hecho creer a las personas. ¿A quién le han hecho creer? No lo digo yo, lo dice la ONU, Fernando. ¿En qué Y si parte esto- dice que lo han detenido ilegalmente? En el Castillo? artículo 36 y 37. No, lo que A y dice es B. se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a un juicio justo, tal como se reconocen en el artículo 14 del pacto. ¿En qué parte dice que no ha tenido juicio justo Castillo? Es que si nos vamos al artículo 14, justamente habla de detención arbitraria, el artículo 14. Pero acá no lo del dice, pacto. pues, doctor, No, te eso está es su remitiendo, interpretación, eso es lo que usted te está interpreta del está documento. remitiendo al pacto, porque este pacto que está acá es el reglamento, o sea, es una regla que los países Lo que han usted nos firmado. está diciendo con su interpretación Es interpretación. es que el Congreso le violó los derechos, Exacto. que el juez Checli le violó los Exacto. derechos, que el juez San Martín y su sala le violaron los derechos. Así es. Eso, es lo que eso no lo digo yo, eso lo dice el sistema. Pero acá no dice eso. El Sistema Universal Eso lo de Derechos interpreta Humanos sí lo dice. usted. Y es más, Fernando, tiene una cosa. Por eso ningún juez les da la razón a usted. Nos va a dar, si no ese juez comete prevaricato, porque esto que está acá es vinculante para los jueces. Pero no dice esto eso, se está pues. ingresando el día de hoy, o el día de ayer se ingresó a todos los expedientes de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo tiene que salir en libertad. En caso Pedro Castillo no salga en libertad... Pero acá no dice los que lo tienen que funcionarios van a liberar. pagar la- no, Acá no dice que lo tienen que liberar. acá dice que se le aplique con pleno, estricto Acá dice que cumplimiento tiene del que pacto. tener debido proceso, juicio justo y un proceso penal con garantías. Y habla de la vacancia, inclusive, ¿eh? Pero no dice en ningún momento que lo han vacado mal, que la vacancia es ilegal, Bueno, que le han violado los yo te digo derechos. una cosa, no dice nada, yo pues, te digo una doctor. cosa, yo lo he fundamentado, te lo he explicado, pero no me quieres entender. No, lo que usted... Y lamentablemente no, es que en yo las no quiero entender, dictaduras, no. lamentablemente en las Pero dictaduras... yo no soy dictador, no, pues. no tú, no tú, ¿Dónde está el Fernando. general? Para que haya Pero yo te digo generales, una cosa, capturen al doctor Ayala, pero porque me está lamentablemente en las diciendo dictaduras siempre salen por la tangente. Pues. Pero El yo, tema es escúcheme, claro. ¿cuál Y es la además, si tangente leemos acá? más, Fernando, si leemos todo el informe, acá habla de los 70 muertos, acá habla de la sentencia del Tribunal Constitucional el tema que parametra al Poder Judicial, ¿no?, a controlar al Congreso. Acá habla de la excesiva fuerza empleada por las Fuerzas Armadas, acá habla del terruqueo. O sea, esto que está acá, Fernando, no es bueno para tomarla a la ligera. Yo le voy a Este decir es una un cosa. pronunciamiento Le voy a decir una del cosa. Sistema Universal A de día de Derechos hoy, Humanos. ustedes, los defensores, abogados defensores de Castillo, no han podido desbaratar una sola resolución del Poder Judicial. Cuando Castillo era presidente, hicieron N tutelas de derecho, todas las perdieron. Cuando Castillo dejó de ser presidente y fue detenido, Checli aprobó la prisión preventiva. San Martín y su sala confirmaron la prisión preventiva. En el otro proceso,
Lo mismo, en el de organización criminal. Justamente Naciones Unidas se pronunció por eso. Pero no dice en ningún momento que le hayan violado un derecho, no dice en ningún momento, no, es que no dice. Habla del pues. artículo 2, 9, 14 y 25, No Fernando, dice. si lo hemos leído juntos. No dice eso. Primero, que no está el nombre de Castillo. Mira, Segundo, pero si que no estamos lo dice. abordando el 36 o el 36. Escúchame, ¿usted cree que la ONU va a jugar a medias tintas? ¿No? Que este documento de ONU va a medio cachete. Fernando, yo tengo una cosa. Tenemos que leer el documento que tiene 13 hojas. Pero yo lo tengo también. Tenemos que usted leer cree que no he todo. leído. Mire, tanto que lo he leído, que usted y yo hemos coincidido en dónde está la madre del Cordero. 36 y 37. Y por ahí Allí no dice habla de Pedro nada. Castillo exactamente, pero Pero- en los demás artículos justamente habla de Pero interruptores, además de los muertos, habla de la coyuntura fuerza política, y todo lo demás. habla del... O sea, esta cuerda, Dina Boluarte con sus líos, con la investigación que tiene por las muertes, por todos los procesos que se le están yo abriendo a digo, Dina Boluarte, esto por está- acá. Mira, yo tengo una cosa. Pero el caso de mira, Castillo es por acá. Mira, yo tengo una cosa, como te vuelvo a decir, no digo que tú seas un dictador o que seas parte de la dictadura, pero en dictaduras justamente pero lo que usted se cree- hace es escúcheme. tomar a la ligera los pronunciamientos de la ONU. ¿Usted cree que estamos en una dictadura? Yo pienso que una dictadura cívico-militar, desde el momento O que sea, se vaca a un en presidente esta dictadura constitucional, juegan todos. O sea, en esta dictadura juegan pero acá lo está diciendo el poder justamente la ejecutivo. misma ONU. ¿Pero dónde dice dictadura? Bueno, ¿En qué parte? Si mira, usted me lee... Mira, solamente Si usted- voy a escúcheme, repetir esta partecita nada más. Doctor, si usted me lee la parte en la que dice que hay dictadura en el Perú, yo le pongo la alita y el pollo a la brasa. Ya. Dice, el comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto 2, 9, 14 y 25. Eso es lo que le preocupa. Y en el siguiente artículo dice, el Estado le obliga al Estado peruano, uno, que debe velar que el proceso de vacancia presidencial se lleve respetando el debido proceso. Y en el B indica, no, garantizar que el proceso penal seguido contra don Pedro Castillo actualmente en prisión se desarrolle con pleno cumplimiento de las garantías propias del derecho a juicio justo. ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿en qué parte ¿Pero qué dice quiere que no ha habido debido proceso? Pero, ¿En qué parte? o sea, yo te digo una cosa. Acá dice, yo se lo voy a leer de nuevo, pues estamos leyendo el mismo documento, cada uno a su estilo, ¿no? Mira. Velar porque el proceso de vacancia presidencial siempre se lleve a cabo de plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y juicio justo y con respeto al artículo 25 del pacto. ¿De quién están hablando ahí? La pregunta es, ¿de quién están De la hablando? vacancia presidencial. De Pedro Castillo. Pero ¿en qué parte dice que no se ha cumplido con el debido proceso y el juicio justo? Pero- ¿En qué parte? Ya, dice en el 36, en la parte final, al comité le preocupa que en el desarrollo de los hechos no se hayan respetado los derechos derivados del pacto, artículo 2, 9, 14 y 25. Ahí habla de debido proceso, habla de la detención arbitraria, habla de los derechos políticos y que el Estado se encuentra obligado a cumplir si el comité hubiese querido decir que a Pedro Castillo se le violó algo, lo ponía en blanco y negro. Todo esto que estamos dándole vueltas hace 20 minutos ¿sabe cuál es el tema? interpretación. No, es que interpretación. ¿sabe cuál Yo es el tema, interpreto que, Fernando? bueno, esto parece que dice así, pero no dice así. Yo tengo una pregunta. Pregunte usted. Ya, mira, para que más o menos- Cambiamos de papeles. Usted pregunte, por favor. Supongamos que usted y yo firmamos un contrato. Ajá. Listo. Usted no cumple. Y yo le digo, Fernando, existe un contrato de la cláusula 1, 2, 3, 4, 5. A mí me está preocupando lo que estás haciendo. Debes de cumplir, ¿ah? Lo digo así. No cumples. Eso dice esto. No, eso no dice eso. Entonces, si es que no se cumple, ¿qué viene? Las medidas cautelares. Pero eso no vienen, dice eso, pues, vienen las doctor. sanciones. Doctor, escúcheme, ¿usted cree que estos señores del comité de la ONU Pero claro, pero ya lo han dicho, Fernando. se han dado el trabajo de escribir todo este documento Fernando, de 13 páginas yo para te digo dejar una cosa, así mira, cabos sueltos? Hay personal de la ONU que ha estado acá en Perú, han pedido informes, hay declaraciones, hay, digamos, documentos que el Estado peruano ha corrido traslado, ¿no? al Comité, ¿no?, de Naciones Unidas. Entonces esto no es que se le ha ocurrido y lo han escrito en un momento, Fernando. Esto que está acá es producto de todo un trabajo, de un expediente voluminoso, ¿no? Estos son 13 hojas, ¿no? Pero el expediente es tremendo. Y te digo otra cosa, este documento le ha sido notificado al Estado peruano ya hace 3 días. Inclusive en su parte final dice que este documento debería ser público a todos los ciudadanos. Pero ¿qué ha hecho el gobierno? Lo ha escondido bajo 7 llaves. Ah, ¿usted cree que lo han escondido? No, yo te hago una pregunta. ¿Se ha publicado? ¿Alguien ha dicho algo de este documento? Nadie. Pero para cerrar la idea, acá no dice nada de lo que usted dice. Bueno, si no me entiendes, yo puedo entender Yo que lo no me leo. entiendas. Mira, No, pero Fernando, yo no lo tengo que, lo único Fernando, que tengo que hacer es leer. Escucha, mira, Lo único que tengo que hacer no es te leer. vayas a molestar por No, lo que te voy a tranquilo, decir. no se preocupe. La única justificación es para que no me entiendas es que como no eres abogado, no estás No, es que yo no, entendiendo es que no los necesito ser abogado para saber leer Es lo que que dice muchas aquí. veces, O sea, acá digamos- dice una cosa
que usted la quiere acomodar. No, está más claro que el agua. No, pero es lo que usted Está más dice, claro que pues. el agua. El documento cosa no lo que dice. no me quieres entender. El documento no lo dice. Sí Si lo el documento dice. lo dijera, genial. Pero lo está Cambiamos de tema ya. diciendo. ¿Qué Bueno. fue del tema de la OEA, de la Comisión Interamericana, que ya en un mes salía la cautelar y que ya lo reponían a Castillo? ¿Ya salió todavía? Yo te digo una cosa, Fernando. En derechos humanos existe el sistema universal y el sistema regional. El sistema universal es la ONU, Naciones Unidas, y el sistema regional es la OEA, Organización de Estados Pero usted Americanos dijo que iba a la América. OEA. Para terminar la idea, para que también el público entienda, ¿no? Esto que está acá, si ya hay un pronunciamiento en ese sentido, prácticamente lo de la comisión queda en segundo plano. Porque si la OEA, que es el sistema mundial, acá abarca cerca de 200 países, y ya está reconociendo que Pedro Castillo es un preso político. Pero, entonces, pero acá no dice que es que habla de derechos políticos. Ya fue, doctor. Pero el 25 habla de derechos políticos. Pero acá no Fernando. dice, pues, que es preso político. Acá Pero lo solamente dice que tiene que tener un debido proceso y juicio justo Ya. y que el proceso penal se ¿y desarrolle el con pleno artículo cumplimiento 25? de las garantías propias del ¿Y derecho el a artículo juicio 25? justo. Pero es lo que dice acá. No, el artículo 25, ¿qué dice? Pero estamos hablando de los derechos políticos. Es un preso político. ¿Pero en qué parte dice que es un preso político? Porque al poner, ¿no?, el artículo 25, que habla sobre derechos políticos, que toda persona tiene, ¿no?, derecho a ser elegido, ¿no?, y ser parte, ¿no?, de la vida política del país, está hablando de... Bueno, le pregunto, le pongo otro tema. ¿Sabe algo, Pedro Castillo, le ha contado algo del español? Si iban a chuponear a alguien, sistema de inteligencia, ¿qué le ha dicho? Porque estaba hablando el español toda la semana, hasta esta misma semana aquí en Canal N dijo que si él habla, muchos van a caer y que muchos van a escapar del país. ¿Ha hablado con eso de Castillo, de quién No, es el español? Fernando, yo soy abogado del presidente Pedro Castillo solamente, ¿no?, en dos temas. Uno, en una acción de amparo, que busco la nulidad de la resolución legislativa que vaca el presidente, y otra, ¿no?, en la demanda interpuesta, ¿no?, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esos dos procesos yo soy el abogado. ¿Pero y no le ha preguntado por el español? No le he preguntado por el español. Nada. No. ¿Lo vio alguna vez en Palacio usted, cerca a Palacio, en alguna reunión? ¿No ¿A vio quién, al español? No. No. Nunca. Nada. No lo conozco. Bueno, y entonces, usted es abogado en dos procesos de Castillo. Constitucional, ¿El yo soy amparo cómo va? constitucionalista. El amparo ya está, digamos, en demora. El día de mañana o el día lunes iré, ¿no?, a la Corte a hablar y ya, pero en parte nos ha convenido porque se está juntando este informe de la ONU al expediente. Y el artículo 2 dice que el Estado está obligado a cumplir el pacto. Quiere decir que este documento es vinculante. ¿Y en el caso de la comisión, en qué van? En el caso de la comisión, también vamos a presentar todo este documento. Fui a la comisión, tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con Luis Almagro, tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar con el señor Gonzalo Conca, quien es el jefe de asesores de gabinete de Luis Almagro. Tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar, ¿no?, en la misma comisión, en el área de medidas cautelares. Y bueno, ¿no?, yo entiendo de que el tema tiene que salir bien. ¿Por qué tiene que salir bien? Porque ya, si el sistema universal ya se pronunció, prácticamente el tema regional ya queda en segundo plano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Doctor Walter Ayala, gracias por su Te tiempo. agradezco, la verdad, por la oportunidad, ¿no? No, eso en buena onda todo, con no, buena sí. vibra. Así que no se preocupe, tranquilo. Gracias. No pasa nada. Walter Ayala, abogado de Pedro